Hermanos, ya por varios sábados hemos estado presentando a la iglesia una serie de temas sobre la necesidad de, como miembros de iglesia y como cristianos, estar llenos y bautizados del Espíritu Santo. Acuérdense bien lo que dice el Señor, ¿no? El que no tiene el Espíritu no es de Él. Entonces, si el Espíritu Santo es lo que nos va a calificar a nosotros para ver el reino eterno, entonces, mis amados, salta a la vista la incógnita, ¿no? O por lo menos la sugerencia. Entonces, debemos buscar el Espíritu del Señor a toda costa. Y no podemos dejar dormirnos, no podemos acostarnos sin estar seguros de que el Espíritu del Señor nos está guiando. Hemos visto en Romanos 8:14 que dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos guía y nos identifica como hijos de Dios, ¿no es cierto? Nos guía porque somos hijos de Dios. Ahora yo pregunto, según lo que hemos dicho en temas anteriores, ¿a dónde nos guía el Espíritu Santo? Hemos dicho que el Espíritu Santo nos guía al arrepentimiento. Es el Espíritu Santo el que abre el corazón y vemos esa cantidad de animales que tenemos por dentro, esa cantidad de monstruos, de demonios. Pero nadie va a buscar el perdón, nadie va a buscar el arrepentimiento a menos que vea la suciedad que hay dentro de uno. ¿Estamos de acuerdo? Eso lo dijimos la semana pasada. Y luego entonces el Espíritu Santo ahora nos lleva por el sendero de la conversión. Es el Espíritu Santo el que hace la conversión en el ser humano. El Espíritu Santo nos sigue llevando más allá y se produce el nuevo nacimiento. Y luego entonces el Espíritu Santo nos lleva al servicio. Así que entonces nuestra vida, nuestros talentos, todo será dedicado al servicio de Dios. Y también dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo también en forma personal nos lleva al camino de la sanidad. Porque el Espíritu Santo es sanidad. Dice en el libro del apóstol Santiago, capítulo 5, versículo 13 al 15, lo que leyó la señorita Pérez. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Hay alguien que está preocupado, afligido en esta mañana? Dice la Biblia, haga oración. Pero ¿hay una persona alegre? Dice la palabra, cante alabanza. Pero ¿está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y los ancianos orarán por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Qué van a hacer los ancianos? Ungirle con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. ¿Qué es lo que va a sanar al enfermo? ¿El aceite? Es la oración de fe. Y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Así que confesaos vuestras faltas unos a otros, y orad los unos por los otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, esto que hemos leído es también congruente con lo que dice el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 12 y 13. Marcos 6, 12 y 13 es la ocasión cuando Jesús llama a sus apóstoles. A los 12 apóstoles, entonces los dividió de dos en dos y le dijo que fueran a las villas, a las aldeas, a anunciar el reino de los cielos. Y cuando ellos salieron, mira lo que dice el Evangelio según San Marcos, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Versículo 13, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos. ¿Y qué hacían los enfermos? Comenzaban a sanar. Hermano, este asunto de ungir enfermos, ¿de dónde nos viene a nosotros? ¿Es un invento nuestro aquí de la Iglesia Hispana de Toronto? Hermano, esto es un asunto bíblico. Lo que vamos a hacer en esta mañana no es una innovación que estamos introduciendo, vamos a continuar con lo que es la enseñanza apostólica. Ahora bien, en la Biblia, el aceite es un símbolo de ¿qué cosa? Es la unción del Espíritu Santo. Acuérdense ustedes, si han leído o se han preocupado por detenidamente leer su año bíblico. En los tiempos bíblicos, ¿para qué se usaba el aceite de ungir? O sea, ¿en qué consistía la unción del aceite? En primer lugar, dice la Biblia, se ungía con aceite a los reyes. ¿Y por qué a los reyes? Porque los reyes tenían que gobernar. Y tenían que gobernar al pueblo de Dios con energía, con ímpetu y con firmeza. Por eso dice el Señor, los reyes de Israel, los reyes de Judá tenían que ser ungidos con el aceite sagrado. Porque necesitaban autoridad. ¿Y de dónde nos viene a nosotros la autoridad? Señores, la autoridad nos viene del Espíritu Santo. Acuérdense lo que dice la palabra de Dios, no con espada, no con ejército, sino con tu Santo Espíritu. En otras palabras, ¿qué fin perseguía el Señor
con este asunto de que los reyes de Israel y de Judá tenían que ser ungidos con el aceite santo? Hermano, la situación es que habían peleas que ellos no podían pelear, pero las iba a pelear el Espíritu Santo. Y no es eso lo que nosotros vemos en la historia bíblica, hermanos. ¿Cuántas veces no salió el pueblo judío a pelear con sus enemigos? Y cuando van a pelear, se encuentra, hermano, que era una multitud tan grande que nadie podía contarla. Pero, hermano, ¿quién salía a pelear por ellos cuando era una pelea totalmente perdida? ¿Quién salió a pelear por ellos? Hermano, el Espíritu del Señor salió adelante y peleó por ellos. Hubo ocasiones cuando los judíos no tuvieron que levantar ni siquiera una piedra para tirarla. Cuando había esa cantidad de personas, en muchas ocasiones aparecieron avispas. O sea, el ejército aéreo del Señor, las avispas. Y esas avispas eran un enjambre de avispas que pasaban por todos lados. Y esos ejércitos eran derrotados por el Espíritu del Señor que utilizó avispas. Hay ocasiones, dice la Escritura, cuando no cayó avispa, pero cayó granizo. Hay ocasiones cuando no cayó ni avispa, no vino ni granizo ni avispa. Y hermanos, se confundieron ellos, oyeron ruidos y comenzaron a pensar que se estaban atacando y comenzaron a pelear unos con otros y unos con otros se mataban, mientras el pueblo judío solamente contemplaba la matanza. Hermano, ¿no es eso apelar al Espíritu del Señor? No con espada, no con ejército, porque es el Espíritu del Señor el que va a pelear la batalla. Usted está peleando en esta mañana contra inmigración, hermano, no siga peleando, deje eso en manos del Señor. Usted está peleando con la salud, deje eso en el Espíritu del Señor. Él es el que va a pelear la batalla por usted. Pero, señores, tenemos que familiarizarnos con el Espíritu Santo porque es un espíritu de poder. ¿Para qué se utilizaba también el aceite santo? Para ungir a los sacerdotes. Porque los sacerdotes y los ancianos del pueblo de Israel, que eran los dirigentes espirituales, tenían que ser las personas más santas que debía existir en la congregación. Por eso, hermano, el Espíritu Santo los ungía con aceite, porque el Espíritu Santo es la fuente inagotable de la santidad. Entonces, los ancianos, los ministros de Israel, tenían que ser ungidos con el aceite de la santidad de Dios. Pero también se ungían los utensilios del templo. Es decir, todo lo que era del templo, la parte técnica, la parte material del templo judío, dijo el Señor, tenían que haber sido ungidos con el aceite sagrado. Y al ser ungidos con el aceite sagrado, el Señor lo que quería era que se entendiese que lo que ha sido dedicado para Dios no tiene que ser usado para usos seculares. ¿Qué pasaría, hermano, si en estos días viene alguien y dice, pastor, consulte con la Junta porque necesitamos el piano o el órgano, porque los dominicanos van a celebrar una cosa muy buena y vamos a tener bachata y vamos a tener a Juan Luis Guerra que viene por ahí? Hermano, ¿cómo verían ustedes ese asunto? Prestar nuestro órgano para cantar bachata. ¿Acaso no dice la Escritura, hermano, que todo lo del templo es ungido por la presencia de Dios? Lo que ha llegado para acá, hermano, lo que usted ha donado a la iglesia, olvídese, ya eso es de la iglesia. Si lo usan o no lo usan, o le dan un mal uso, usted olvídese. Dios va a tomar en cuenta la buena actitud suya haber entregado eso a los pies del Señor. Por otra parte, los utensilios eran ungidos entonces porque eran símbolos de dedicación al Señor. Y saben usted, hermano, Cristo, nuestro mayor ejemplo, el pastor de los pastores, fue ungido también por el Espíritu Santo. ¿Y para qué fue ungido el Señor Jesucristo? Para glorificar al Padre. Señores, el Espíritu Santo se nos da a nosotros para que glorifiquemos el nombre del Señor. No para que estemos haciendo muestras o demostraciones de poder. Señores, el Espíritu Santo se nos ha dado para glorificar a nuestro Dios. Y saben ustedes, y Dios también ordenó que los enfermos fueran ungidos con aceite como símbolo de la sanidad que viene solamente del Espíritu Santo. La sanidad. Yo repito, hermano, ¿el aceite tiene poder para sanar? ¿Sí o no? El aceite, hermano, no tiene ningún poder. El poder viene del Espíritu del Señor. Y cuando nosotros utilizamos el aceite del ungimiento, señores, estamos diciendo que esto es simplemente un símbolo de la sanidad que viene del Espíritu Santo. Es como el pan y el vino del día de la Santa Cena. ¿Creen ustedes, hermano, que ese pan es el cuerpo místico de Cristo que está acá? No es el cuerpo, es un símbolo del cuerpo de Cristo. El jugo de uva, que lo que llamamos el vino, señores, ¿es la misma sangre de Cristo? No es, porque Jesucristo dijo que era solamente un símbolo del nuevo pacto en su sangre para los hijos de Dios. Bajo esta circunstancia, hermano, debemos entender entonces lo que significa este asunto. Ahora, mi otra pregunta es, ¿tiene el Espíritu Santo poder para sanar cualquier dolencia?
¿Puede el Espíritu Santo, hermanos, en esta mañana barrer con un cáncer que hay aquí presente? Por supuesto que sí. Es el Espíritu Santo, el espíritu de sanidad. No se nos olvide esto. El Espíritu Santo y sanidad es lo mismo. Es la especialidad del Espíritu del Señor sacar todas nuestras enfermedades. Yo pregunto, hermano, ¿con qué poder sanaba Jesucristo a los enfermos y con qué poder mandaba a los demonios al demonio? ¿Con qué poder? Hermano, con el poder del Espíritu Santo. Cristo utilizó el poder del Espíritu Santo para sanar y para liberar las almas. ¿Lo estamos inventando? Hermano, oigan, Marcos 12:28. Pero si yo, dice Jesucristo, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, entonces ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y sigue diciendo Lucas 4:18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí. Oiga, le está diciendo el Señor, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto ese Espíritu me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, dar libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Repito, hermano, ¿con qué poder sanaba Jesucristo? Con el poder del Espíritu Santo. ¿Es el Espíritu Santo un poder sanador? Por supuesto que sí. ¿Qué dijo el mismo Jesucristo del Espíritu Santo en Juan 6:63? El Espíritu es el que da, ¿qué cosa? Es el que da vida. La carne nada aprovecha. Señores, yo quiero que ustedes entiendan que la doctrina de la Trinidad siempre ha sido atacada en toda época. Desde que se comenzó el cristianismo, hermano, el asunto de la Trinidad ha sido totalmente bombardeado. Y no debemos esperar otra cosa, que ahora que el mundo está entrando en la etapa final, se estarán levantando por todas partes personas que insisten en desorganizar o en desarticular la gran doctrina de la Santísima Trinidad. Pero es necesario que nosotros entendamos que en lo que respecta al plan de la salvación, oiga bien, en cuanto al plan de la salvación, ese triángulo misterioso y coeterno de la Santísima Trinidad se han dividido en la salvación del ser humano. Por ejemplo, ¿de qué se ocupa el Padre Celestial? Lo que nosotros conocemos como el Padre Eterno. El Padre Eterno, el Padre Celestial, vela por la justicia universal en cualquier parte del universo, valga la redundancia. ¿Cuál es la función principal entonces del Padre Eterno? Velar para que haya justicia universal, que se cumpla los 10 mandamientos en cualquier parte del universo, que haya integridad, que haya impunidad, que haya orden, que haya decencia, es decir, que se cumpla lo que es el orden en el universo. Ahora, ¿de qué se encarga entonces el Hijo? En cuanto al plan de la salvación, hermano, Cristo es el Redentor definitivamente. Y no hay otra persona que nos pueda salvar sino Jesucristo. Métase eso en la cabeza, hermano. Jesucristo es el único que nos puede salvar. Él es el Salvador. Es nuestro precioso sustituto. Él murió por nosotros. Dice la misma Biblia, él mismo lo dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Ahora, ¿de qué se encargará entonces en el plan de la salvación el Espíritu Santo? Mis amados, el Espíritu Santo es el agente vivificador, el agente santificador, porque es el Espíritu el que da vida. La carne nada aprovecha. ¿Saben ustedes, hermano, qué pasó ese glorioso día cuando Satanás pensó que había ganado la batalla contra Cristo y lo puso a descansar en la tumba? Hermano, después que pasaron varias horas, ¿qué hizo el Espíritu Santo con el cuerpo de Cristo? El Espíritu Santo se acercó al cuerpo de Cristo y le dio la vida que había perdido. Romanos 8:11 lo dice. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿quién levantó de los muertos? ¿A Jesús quién? El mismo Espíritu. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús también vivificará vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Que amén, hermano. Gloria al Señor por esto. Bendito sea su nombre. ¿Qué significa lo que he leído? Hermano, que si en este momento usted es envuelto en el Espíritu Santo y en el momento de morir muere colmado del Espíritu Santo, ese mismo Espíritu lo va a levantar en el día de la resurrección. El que muere sin el Espíritu del Señor, hermano, está muriendo eternamente. Sí, obviamente va a resucitar, pero no para vida eterna.
resucitará para perdición eterna. Lo importante es preocuparnos por vivir en el Espíritu y morir en el Espíritu del Señor. Y yo pregunto, hermano, ¿y por qué el Espíritu Santo tiene ese poder de vivificador? A fin de cuentas, eso estudiamos algo en esta semana en la lección, pero a fin de cuentas, hermano, según lo que dice la palabra de Dios, ¿quién fue el que creó este cuerpo que nosotros tenemos? Bueno, hay un versículo que dice que Dios creó todas las cosas, y también dice que Jesucristo creó todas las cosas. Pero hermanos, dice en el libro de Job, capítulo 33, versículo 4, lo siguiente: el Espíritu de Dios fue el que me hizo, fue el soplo del omnipotente el que me dio la vida. Entonces uno pregunta, bueno, pero entonces hay una contradicción, porque la Biblia dice que Dios creó todas las cosas. Pero aquí dice Job que fue el Espíritu de Dios el que nos dio la vida. El soplo del omnipotente fue el que nos dio el soplo de vida. Señores, ¿cómo podemos compaginar una cosa con la otra? Es muy sencillo. Esto no tiene ninguna complicación. En estos días oí alguien por aquí que decía, gracias, en mi país ahora tenemos buenas carreteras. Ahora en mi país nadie es un analfabeto. Ahora en mi país casi todos comen. Gracias a nuestro presidente. Y yo pregunto, hermano, ¿es que acaso el presidente ha ido de casa en casa a enseñar a la gente a leer y escribir? ¿Es que acaso el presidente se agarró una pala y un pico y se puso a abrir carreteras? No. ¿Cómo entendemos este asunto? Bueno, el presidente tenía en mente lo que va a hacer. Solamente da la orden y hay otras personas que lo van a ejecutar. Hermano, el Espíritu de Dios es el que ha cumplido la orden de Dios para darnos la vida, para diseñarnos el cuerpo. Cuando se necesitó que Cristo viniese a este mundo, hermano, según la palabra de Dios, según los evangelios, ¿quién fue el que preparó el cuerpo de Cristo? ¿Quién fue el que organizó el ADN de Jesucristo, la parte genética? ¿Quién la hizo? Hermano, el Espíritu Santo, porque dicen los evangelios que Cristo era engendrado ¿de quién? Cristo era engendrado del Espíritu Santo. El ADN del Espíritu Santo es el mismo ADN de Jesucristo. Hermano bendito, esto es un misterio. Yo no lo puedo explicar, no hay ningún biólogo que lo pueda explicar, pero así lo dice la Escritura en esa sencillez. Y yo le creo más a la Biblia, hermano, porque a veces los seres humanos se equivocan permanentemente. No se nos olvide, San Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Hermano, el Espíritu es el que nos da a nosotros la sanidad. La sanidad que tenemos, señores, nos las da el Señor a través de su Santo Espíritu. Pero la salud que el Señor nos da, o que nos da el Señor a través del Espíritu Santo, es una salud que ocupa todas las áreas de nuestra vida. Entiéndanme esto bien, hermano, porque ahora vamos a ir un poquito más firme. Dios, en primer lugar, a través del Espíritu Santo nos ha dado un cuerpo, ¿verdad? Ese cuerpo que usted tiene, ya sea grande o pequeño, o flaco, lo que sea, pero hermano, ese cuerpo se lo dio el Espíritu del Señor. Ese cuerpo le pertenece. ¿Acaso no dice el apóstol Pablo? No se nos olvide que nuestro cuerpo es, ¿qué cosa? Templo del Espíritu Santo. Según Job, Él nos creó, y no solamente nos creó, sino que en este cuerpo, ahora hermano, vive el Espíritu del Señor. Señor, entonces, ese cuerpo está formado de pulmones, tenemos sangre, tenemos una presión arterial, estómago, vasos, páncreas, hígado, mandíbula, hermano, tenemos de todo. Si el Espíritu del Señor mora en nosotros, ¿qué tenemos nosotros, hermanos, que hacer con este cuerpo? Que nadie me diga yo hago con mi cuerpo lo que me dé la gana, hermano, está equivocado, no es lo que usted le da la gana, es lo que dice el Señor. Señores, tenemos entonces que cuidar este cuerpo, porque este cuerpo es sagrado, no nos pertenece. Fue hecho por el Espíritu Santo, es morada del Espíritu Santo, y además de eso fue comprado por la sangre redentora de Jesucristo. Así, hermano, que nadie, ninguno de nosotros nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que somos propiedad del Espíritu del Señor. ¿Qué significa entonces todo lo que he dicho? Señores, que tenemos que preocuparnos por tener buena salud. No es la voluntad de Dios que nosotros nos enfermemos, sino que a veces nos descuidamos, a veces somos intemperantes y caemos en la enfermedad. Tenemos entonces que dormir lo suficientemente, tenemos que hacer ejercicio todos los días, tomar suficiente agua, hay que bañarse todos los días, hay que cambiarse las medias y no sigo diciendo más. No comer en exceso, hay que evitar la grasa, hay que evitar ciertos vicios como el licor, el cigarrillo, las drogas, hay que respirar profundo, hay que sentarse bien para no dormirse en el culto.
En fin, hermanos, todo eso es parte de lo que el Señor quiere que nosotros hagamos con este cuerpo que es sagrado. Ese cuerpo, hermano, le pertenece al Señor. Pero Dios, oigan esto, además de un cuerpo, también nos ha dado una vida familiar saludable. Porque, hermano, no fuimos hechos aislados. Somos seres por naturaleza sociables. Ese asunto de que yo voy a la iglesia, yo no quiero saludar a nadie, yo no quiero que nadie me saluda. Bueno, es una persona normal. Hay que orar por él para que el Señor lo sane. Porque Dios nos hizo, hermano, para vivir en sociedad. Por eso el Señor nos ha dado una familia. Nos ha dado la esposa, nos ha dado los hijos, los tíos, los primos. Hermano, Dios quiere que en nuestro hogar reine el Espíritu Santo. En nuestro cuerpo debe morar el Espíritu Santo. En nuestra familia también debe morar el Espíritu Santo. Y no permita, mi amado, que el Espíritu Santo se ofenda por las cosas que hay en su casa. Tengan cuidado. Así, hermano, esto significa que hay que evitar los insultos que con mucha frecuencia se oyen en las casas. Nada de insultos, hermano. Para eso nos dio el Señor una buena lengua. Para dialogar, para entrar en razón, ¿no es cierto? Hay que evitar, hermano, cualquier insulto. El machismo, muchas hermanas me dicen, pastor, ¿cuándo usted va a hablar del machismo? Bueno, estoy hablando. El machismo, hermano, hay que eliminarlo. La intransigencia, que yo soy el hombre, aquí se hace lo que yo quiero, hermano, tenga cuidado con eso. Porque dice la Biblia que usted no es el dueño de la casa, es el Señor también. Y el Señor es el que tiene que pegar el último grito, no usted. Bueno, por ahí veo unos cuantos codazos, pero bueno. Oigan esto, hermano, y nada de estar amenazando con el divorcio. Tengan cuidado, el día que usted se quiera divorciar, hermano, divórciese, pero no esté amenazando ni esté anunciando. Oigan esto, eso no es, hermano, para estar chantajeando nada. Lo ideal es que no se divorcie, eso es. Pero, hermano, hay que tener cuidado porque y te vas a quedar en la calle. Tal como te recogí, así te vas a quedar. Es una ofensa, hermano, es una humillación. Porque ella puede decir, bueno, a partir de este momento no te cocino más. Ahí se complicó la cosa porque hay más de un señor aquí que no sabe ni siquiera fritar un huevo. Ok, hermano. Señores, en el hogar, repito, hay que evitar todo lo que pueda ofender al Espíritu del Señor. La inmoralidad. Muchos cuidan, hermano, con traer a la casa revistas o videos obscenos. Porque además de ofender al Espíritu Santo, es un punto de contacto donde el Satanás puede entrar a reclamar lo que le pertenece. Usted puede que ore en la noche antes de acostarse, Señor, y bendice mi casa, envía a tus santos ángeles, sí, pero ahí va a venir Satanás a reclamar algo que tiene él ahí. Viene a buscar sus pertenencias. Y a cualquier hora, hermano, se puede meter el diablo. Así que hagamos de nuestro hogar un templo sagrado, un santuario. Y el Señor, hermano, quiere limpiar nuestro hogar también. De nada nos vale a nosotros ungirle con aceite en esta mañana y usted tiene porquerías en su casa. Hermano, saque eso para que el Espíritu del Señor le pueda ayudar en todo sentido. Además de eso, señores, además de un cuerpo, además de tener una vida familiar, saludable, que Dios quiere que tengamos, también el Señor nos ha dado un sistema financiero personal. ¿Qué significa este asunto, hermano? Que el Espíritu Santo quiere a toda costa controlar nuestra finanza. Y el Espíritu Santo, si ve que en esta mañana su vida financiera está debilitada o está muerta o está grave, el Espíritu Santo, hermano, también quiere vivificar su vida espiritual. Acuérdense, el Espíritu es el que da vida al hogar, da vida a la familia, da vida también al cuerpo y también a la finanza. El Espíritu Santo, hermano, quiere a partir de este momento bendecir nuestra finanza. Que cuando hay una campaña usted pueda decir, cuenten conmigo, voy a dar $500 esta semana y la otra semana voy a dar 500 más. Amén, hermano, eso es lo que quiere el Espíritu del Señor, que haya liberalidad dentro de su pueblo. Pero ¿cómo va a haber liberalidad, hermano, si nos metemos en deudas innecesarias? Hay personas que cuando ven esto es lo que yo necesito exactamente y no lo necesitan. En 2 años, ustedes saben, no sé si ustedes recuerdan aquella palabra que le dije una vez, la palabra cachivache. A los 2 años, si usted hace un balance de todo lo que tiene en la casa, hermano, son cosas que usted la compró y nunca la utilizó. Simplemente el diablo maneja su mente de tal manera que le hace ver necesidades de cualquier cosa que usted vea por ahí. Hay que evitar las deudas, los gastos innecesarios, hay que evitar la avaricia, hay que evitar el fraude, la deshonestidad en los negocios, hay que evitar el robo, las ganancias deshonestas, del cual tanto nos habla la palabra de Dios. Señores, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que ahorrar. No sabemos cuándo vienen las vacas flacas.
Ahora que tienen las vacas gordas, hermano, sigan engordándolas. No sabemos cuándo vienen los momentos difíciles, hay que ahorrar. Cuando llegue el momento del fin de semana, hay que sacar en su casa, como dice el apóstol Pablo, hay que sacar los diezmos y las ofrendas. Eso, hermano, es parte de nuestra salud espiritual. Hay que tener un testamento. No piensen ustedes, hermanos, que tener un testamento o un seguro de vida es algo que ofende al Señor. Al contrario, Dios quiere que en el momento de partir, nuestras finanzas, nuestra vida económica esté completamente clara. A veces se da el caso que una persona muere, un hijo de Dios, se esforzó tanto, ya tenía un buen dinero, pero nunca hizo un testamento, nunca dijo a nadie qué destino iba a tomar sus bienes materiales. Y resulta, hermano, que entonces viene el sobrino, que es un borracho, y viene la tía, que también le gusta la droga, y lo que era de Dios, ahora se lo llevan los que nunca le sirvieron al Señor. Señores, en el día final el Señor va a tomar cuenta de nuestra mayordomía. El Espíritu Santo quiere reactivar lo que nosotros tenemos. Así, hermano, hay que tener un testamento, tener un presupuesto también. Estamos ganando tanto, no podemos gastar sino hasta tanto. El resto es ahorro, el resto es diezmo, el resto es ofrenda, el resto es para necesidades especiales de los necesitados. Valga la redundancia. ¿Estamos claros hasta aquí, hermanos? Dios nos da un cuerpo, nos da una vida familiar, nos da finanzas, y el Espíritu Santo quiere sanar todo lo que nos da en este mundo. El Espíritu Santo, hermano, también nos da dones. Nos llena el Señor a través de su Espíritu Santo de talentos, nos da destreza, facilidades, nos da capacidades mentales. ¿Y con qué razón? Simplemente, hermano, para que podamos compartir lo que el Señor nos ha dado a nosotros. ¿Acaso no dice la Biblia, de gracia recibiste, da de gracia? Lo que hemos recibido, hermano, es simplemente para compartir. De lo contrario, nos envolvemos en el egoísmo, que es el mismo espíritu del diablo, el egoísmo. Todo para mí. En el momento de salir el autobús de la iglesia para un paseo, ¿a quién metemos primero? No, mi hijo va aquí. Y lo metemos a veces por la ventana, pero tiene que ir ahí porque ese es el puesto de mi hijo. No pensamos en nadie, hermano. ¿No es eso egoísmo? Hermano, el Señor quiere que los talentos que tengamos sean para servirle. Si usted hace, por ejemplo, una lista de los principales dones del Espíritu, usted se va a sorprender que casi todos los dones del Espíritu han sido dados para compartir. Por ejemplo, dice el don de la enseñanza. Hermano, ¿a quién va a enseñar si usted no, o si no hay otra persona a quién le va a enseñar? ¿Qué otro don dice el Espíritu Santo que es para compartir? La hospitalidad. Señor, esos son dones que nos da el Señor para compartir. Todos los dones del Espíritu son para compartir. Y es más, dice la Escritura que si a alguno le falta sabiduría, pídasela a quién. A Dios, y Dios a través de su Espíritu Santo le va a dar la sabiduría, la destreza o la capacidad para hacer un excelente trabajo, y usted va a ganar un poquito más. Ahora, yo pregunto, ¿lo estamos inventando? Para que usted sepa, hermano, que aquí en la iglesia no inventamos nada, le voy a invitar a que lean Éxodo capítulo 31, versículo 1 al 5. En ese momento llegó la ocasión de establecer el templo de Jehová. Y se necesitaban gente diestra, se necesitaba gente capacitada para que ordenaran todo lo del santuario. ¿Y saben ustedes qué hizo el Espíritu Santo? Lo hizo el Espíritu Santo, oigan. Habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezleel, hijo de Uri, hijo de Ur, hijo de la tribu de Judá. Y lo he llenado del Espíritu de Dios. Oigan, está llamando un hombre, ¿y qué dice? Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia y en ciencia y en toda arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, para trabajar en plata y en bronce, y en artificio de piedra, para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Ese hombre diestro, hermano, ese supergenio que llegó en la orfebrería, ¿quién lo trajo? Lo trajo el Espíritu del Señor. ¿Y quién lo capacitó? El Espíritu Santo. ¿Nos da el Espíritu Santo sabiduría? ¿Nos da destreza? ¿Abre nuestro sentido, hermano, para salir adelante? Por supuesto. Desgraciadamente, a veces no explotamos o no cosechamos los dones que el Señor nos ha dado. Pero es un deber apelar al Espíritu Santo, hermano, para que tengamos esos dones trabajando. En quinto lugar, hermanos, el Espíritu de Dios quiere darnos también algo que es importante en la vida. No solamente el cuerpo, el hogar, la familia, la finanza. El Señor quiere darnos una iglesia saludable. ¿Cuántos no quisiéramos tener una iglesia saludable 100%?
Hermano, alabado sea el Señor. Necesitamos una iglesia sanada totalmente por el Espíritu del Señor. Necesitamos una iglesia saludable. Pero yo pregunto, ¿qué es una iglesia saludable? Una iglesia saludable es una iglesia donde desde el momento que usted pone el primer pie en la iglesia, usted lo que empieza es a respirar amor. Amor. Y ese amor, hermano, se demuestra en palabras, en sentimientos. No es ese tipo de político que le dan la mano mientras le sacan la foto. Y el político no sabe a quién está agarrando, pero quiere salir en la foto, pero le está agarrando la mano. Y usted se va contento. Mire, el político tal me dio la mano. Se la dio porque quería salir en la foto. Señora, en la iglesia Dios quiere que nos demos la mano unos a otros. Dice el apóstol Pablo, bésense con ósculo santo. O se utilicen el beso santo. Hermano, esto es amor, debe haber unidad. Una iglesia saludable es una iglesia donde todos los miembros apoyan todos los programas. Cuando se dice un cierto programa, va a haber de tal fecha a tal fecha, inmediatamente usted lo anota en su agenda, voy a respaldar la iglesia a partir de este momento. Se lo ordena el Espíritu Santo. Eso es, hermano. Una iglesia saludable es donde hay fervor, hay entusiasmo, hay pasión por las almas. Oigan esto, hay pasión desbordada por las almas que se están perdiendo. Una iglesia saludable es una iglesia donde hay espíritu de oración, hay respeto a los dirigentes. Los dirigentes, hermano, han sido puestos por el Espíritu Santo y deben ser respetados a pesar de sus problemas. Debe haber coordinación entre los departamentos, tiene que haber entre nosotros amabilidad, reverencia, liberalidad y como dice el apóstol Pablo, hágase todo decentemente y con orden. Señor, eso es una iglesia saludable. Y la iglesia saludable no va a ser saludable sino hasta cuando sea envuelta y bautizada por el Espíritu del Señor. Donde no está el Espíritu de Dios, hermano, es una iglesia totalmente enferma. Una iglesia que cada día tiende a morir un poco más. Una iglesia paralítica. Y saben usted, hermano, desde que la iglesia cristiana, desde que el cristianismo fue fundado en los primeros siglos de esta era por mismo Jesucristo, uno de los grandes afanes del diablo ha sido dividir la iglesia. Aquellos que dividen la iglesia, hermano, ¿a quién están sirviendo? Le están ayudando a Satanás. Satanás quiere dividir la iglesia. Una de las primeras iglesias que dice la Biblia fue dividida, fue la iglesia de los Corintios. Entonces decían, yo soy de Pablo, decía un grupo. No, yo soy de Cefa, yo soy de Apolo. Hermano, habían divisiones dentro de la iglesia. ¿Y han cambiado los tiempos? Desgraciadamente, hermano, todas las iglesias están divididas. Y desgraciadamente no es que están divididos en dos grupos, los buenos y los malos, ¿no? Están todos revueltos. Pero hay otros grupos que son especiales, son antagónicos. Por ejemplo, en casi todas las iglesias, menos en esta, por favor. Esto no es un sermón para ustedes, estoy hablando en general, ¿no? En todas las iglesias, el primer grupo que uno ve es el grupo de los políticos. ¿Quiénes son el grupo de los políticos en las iglesias enfermas que no tienen el Espíritu del Señor? Bueno, son los que quieren gobernar. Son los que ponen las reglas y aquí se va a hacer lo que nosotros decimos. Son los que ponen las normas. Los que están peleando todo el tiempo por los puestos. Oye, hermano, y esto no es invento, ¿saben? Yo supe, y a lo mejor lo supieron ustedes también porque eso apareció en una revista. En una iglesia en Centroamérica había una riña tan grande entre los ancianos, cada uno quería ser el primer anciano. Y uno llegó a tal descaro que utilizó medios satánicos para lograrlo. Entonces tenía en su casa ¿cómo se llama? El retrato del primer anciano boca abajo con un poco de alfileres para que no pudiera seguir adelante y entonces el otro le iba a suceder. Hermano, eso se vio en una iglesia. Nelson, eso nada tiene que ver contigo. Es pura coincidencia, ¿no? Señores, pero entonces ese es el grupo de los políticos. Los que pasan 2 años y son los dirigentes eternos, ¿no? No le dan oportunidad a nadie. Son ellos y más nadie, porque esa es la política que el diablo les ha metido en la cabeza. Pero oigan una cosa. Después del grupo de los políticos, hay otro grupo muy simpático, es el grupo de los cómodos. ¿Me están escuchando, hermano? El grupo de los cómodos. Los cómodos son ese grupo de la iglesia que no critica a nadie, no condenan a nadie, no reciben ningún cargo, no les interesa nada, no ganan a nadie, no quieren que los moleste. Simplemente vienen, se sientan y se van y nadie los molesta. Ese es el grupo de los cómodos. Yo pregunto, ¿a quién prefiere usted, el grupo de los políticos o el de los cómodos?
Hermano, ninguno, mucho cuidado. Pero también está el grupo de los conflictivos. Y ese, hermano, ese grupo está en todas partes, el grupo de los conflictivos. Bravos porque no le avisaron. Bravos porque le avisaron demasiado tarde. Bravos porque no los invitaron. Bravos porque tomaron la foto y no salieron en la foto. Señores, bravos porque no le consultaron, bravos por cualquier cosa. Los sentimientos de ustedes han sido poco menos que una rebelión contra el Señor. Vi que todos ustedes se concentraban solamente en su dolor y nunca se concentraron en la bondad del Señor. Daban rienda suelta a sus sentimientos y a su excitación, hasta tal punto que sus ruidosas demostraciones de pesar inducían a los ángeles a ocultar su rostro y apartarse de ese lugar. Señores, cuando vienen los momentos difíciles en la vida, cuando hay pérdidas irreparables, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Señores, buscar la consolación que nos viene del Señor. No hay nadie en la iglesia que nos pueda consolar, pero el Espíritu de Dios sabe cómo hacerlo, porque es el Espíritu de consolación. Pero señores, no nos cerremos a no recibir esa influencia divina. Hay que hacer un esfuerzo, hermano, para salir de ese estado. El segundo caso ocurrió en el año 1883, es la primera carta de Elena de White ese año. Ahora se trataba no de una familia, sino de un pastor, oigan bien, de un pastor, un ministro del Señor, un gran predicador de esa época, que se le murió la esposa, y este hombre amaba tanto a esa mujer, hermano, que cayó en una profunda depresión, no hacía sino llorar y llorar a su querida amada. Y con el tiempo, a los pocos meses o a la mitad del año, se le muere también la hija que tanto amaba. Ese hombre, hermano, quedó tan ensimismado, quedó tan encerrado en una tremenda desgracia, que se olvidó de consolación, no quería saber ni de la iglesia, sino de su propia tragedia. No había otra cosa de qué hablar, sino de su propia tragedia. En el año 1883 llega esa primera carta, dice: apreciado pastor, es una especie de egoísmo de su parte mantener la mente concentrada en usted mismo. Usted está pecando contra el Señor. Usted ha permitido que esta aflicción le hiciera perder el control. Se concentró tanto en ella. Y es un asunto, el asunto de la muerte, que nadie puede cambiar ni nadie puede impedir. Lo que podemos hacer es resignarnos a lo que el Señor tiene para nosotros. Y sigue diciendo, es pecado encarar cualquier aflicción como usted lo está haciendo hasta este momento. ¿Cuál es, hermano, el problema de este hombre? Tenía una tragedia, obviamente, estaba pasando por un momento difícil, pero no era para encerrarse en sí mismo. Al hacerlo, hermano, estaba fortaleciendo su propio egoísmo, le estaba dejando a un lado la consolación que viene del Espíritu del Señor. Y sigue diciendo, la única manera de evitar las preocupaciones y las desgracias consiste en llevarle todas nuestras tribulaciones a nuestro Señor y Salvador. No contemplemos nunca el lado oscuro de las cosas, más bien cultivemos la alegría del Espíritu. Si hay algo, hermano, que ver en este mundo, que es lo negro, lo difícil, lo tenebroso o lo que es alegre. Es difícil, pero dice aquí, depende de la educación que nosotros le demos a nuestra querida mente. Es la mente del Señor, ahí se aloja el Espíritu Santo. Y es así, hermano, donde se siente el Espíritu Santo, no podemos rodearla de tinieblas. Hay que hacer un esfuerzo, hermano, para estar alegres, contentos, gozosos y conformes con lo que Dios nos ha dado. Voy a mencionar por último, para no alargar tanto el sermón, otra dolencia muy común entre la iglesia es negarse a perdonar. Hay personas que nos han ofendido y nos negamos a perdonarle. Pasan los años y yo no lo perdono, no lo soporto, no lo paso. Pero hermanos, ¿qué dice la palabra de Dios en cuanto a los que no quieren perdonar? Si usted no perdona a los que le han ofendido, tampoco esperen que nuestro Padre Celestial les va a perdonar. Y si es así, ni se le ocurre rezar el Padre Nuestro. Porque ¿qué dice el Padre Nuestro? Perdónanos como nosotros perdonamos. ¿Y cómo está usted perdonando? No, yo no perdono. Entonces, hermano, no sigue rezando, no sigue orando. Conclusión, mi hermano, dice la palabra de Dios: si alguno está enfermo, ya sea del cuerpo, ya sea que su salud espiritual esté quebrantada, si su mente está enferma con odio, con resentimiento, con vulgaridad. Oye, hermano, no estoy hablando de adulterio ni fornicación, que son cosas que son muy comunes dentro de la iglesia en este tiempo. Hay personas que están adulterando, que están pecando, y hermanos, son personas que necesitan arrepentirse antes que el Espíritu Santo los abandone. La semana pasada decíamos que cuando uno resiste mucho al Espíritu Santo, el Espíritu Santo, que es nuestro amigo, que nos está llevando a la salvación, finalmente, ¿en qué se va a convertir el Espíritu Santo?
según la Biblia, se puede convertir en nuestro enemigo. Y hay de aquel que tiene el Espíritu Santo como su propio enemigo. Definitivamente, mis amados, la mayor parte de nuestros problemas no está en el cuerpo, sino en la mente. Dios nos bendiga en este día y sane también nuestra mente. En esta mañana vamos a tener un servicio muy espiritual de ungimiento. ¿En qué consiste esta ceremonia del ungimiento, hermanos? Oigan lo que les voy a decir. El ungimiento es una ceremonia que existió en la iglesia adventista por lo menos una buena cantidad de años, hasta cuando en el sur de los Estados Unidos surge el asunto pentecostal con Carlos Perham. Y ellos entonces comenzaron a vulgarizar el asunto de la unción. Es más, la información que tenemos, cuando ustedes leen, por ejemplo, algunos libros biográficos de Elena de White, dice que todo el cuerpo de ministros, los hermanos, casi mensualmente tenían servicios de ungimiento dentro de la iglesia. Lamentablemente, pues, esto se perdió, pero gracias al Señor estamos recuperando grandes cosas que se perdieron. Y entonces, en esta mañana eso es lo que queremos hacer. Vamos a tener un servicio de ungimiento y las personas que sientan en su corazón, hermanos, pueden pasar. Ahora yo pregunto, o es lo que ustedes se estarán preguntando, ¿quiénes son las personas que pueden pasar para ser ungidos en esta mañana? ¿Quiénes son? En primer lugar, si usted piensa que tiene una enfermedad, que tiene una dolencia física, o tal vez en la mente, que no lo deja tranquilo y piensa que el Espíritu de Dios lo puede ayudar, lo puede sanar, hermano, es el momento que usted califica para poder pasar. También repito, los que tienen una dolencia espiritual, ya sea falta de fe, se siente quebrantado, se siente malhumorado, se siente molesto con la iglesia, se siente molesto con el pastor, se siente molesto con los ancianos. Hermano, si el Señor pone en su corazón pasar adelante, nadie se lo va a impedir. Pero como sucede en la Santa Cena, también dice el Señor, pruébese cada uno a sí mismo. Nadie pasa, hermano, sin antes hacer un arreglo con el Señor. Señor, aunque yo solamente tengo 2 minutos, pero tú sabes que tengo un problema en mi vida. Hay una persona en la iglesia que no la soporto, pero ni en pintura. Señor, ayúdame a vencer este asunto. Saca de mi corazón esto y ayúdame a partir de este momento a vencer esta falta. Puede ser, Señor, estoy enamorado de una mujer que no es mi esposa. Estoy siendo un adúltero. Señor, ayúdame, sácame esto de mi corazón. Señor, no estoy pagando diezmo, te estoy robando, saca esto de mi corazón, Señor, pero yo quiero que sanes mi vida en este día. Por otra parte, mis amados, todos los que quieran recibir una ayuda especial del Señor, más fortaleza, hermano, no le voy a decir quiénes deben pasar, pero cada uno examínese a sí mismo y Dios le va a ayudar. ¿Está bien? Vamos ahora mismo a escuchar un himno especial. Después del himno, yo voy a tener una oración especial y luego entonces todos los que quieran ser ungidos pasarán adelante y con la ayuda de Dios, si hay algún anciano que quiera unirse al grupo, serán todos bienvenidos. Que Dios nos acompañe. Señor.